Dios te bendiga, Dios te guarde. Estás aquí en esta programación de Una Voz Profética y la hermana Diana Santillán te saluda con el amor del Señor, deseando que te encuentres bien y bueno, gozoso porque podemos estar nuevamente trayendo esta programación en vivo, una programación que dedicamos exclusivamente para ti y donde compartimos la palabra que el Señor trae a nuestras vidas. Así que queremos invitarte cordialmente en este día a estar en sintonía aquí televisiva a través del Centro Evangelístico Cristo Vive en www.cecristovive.com, transmitiendo a través de Justin.tv en vivo. Y bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a esta hora. También damos gracias a Dios por aquellos que sintonizan Radio Monte de Sion, que está trabajando en este momento. Y bueno, está también trayendo palabra de Dios para tu alma. Estamos trayendo temas tremendos, tremendamente importantes para la vida de cada uno de nuestros hermanos que están allí del otro lado. Gloria al Señor. Y bueno, hoy es un día precioso porque podemos transmitir en vivo, podemos traerte la palabra de Dios y bueno, y podemos compartir cada revelación, cada palabra que el Señor nos da cada día aquí en el Centro Evangelístico Cristo Vive, gracias a todas aquellas cartas que recibimos de nuestros hermanos, de aquellos que nos escriben por el Face, por el Twitter, por nuestro correo electrónico. De paso te digo, si quieres escribirnos una cartita, puedes hacerlo a cecristovive@yahoo.com. Lo repito, cecristovive@yahoo.com. Con mucho gusto vamos a contestar tu cartita. También damos gracias a Dios, a aquellos siervos de Dios que se están poniendo en contacto con nosotros. Estamos trabajando en la oración unida por toda Latinoamérica. Así que, bueno, estamos agradecidos al Señor porque Él está conectándonos todo el tiempo con preciosos hermanos en Cristo. Gloria al Señor. Para nosotros es un gozo tremendo, hermano, porque podemos estar conectados con aquellos que... Gloria al Señor, que también están buscando al Señor. Estamos preparando un material tremendo, hermanos, también. Estamos preparando un material en inglés y en español. Bueno, gloria al Señor. Estamos trabajando mucho sobre esto, preparando un mensaje que pueda salir con la traducción simultánea al inglés, ya que hemos tenido muchos pedidos, de hermanos que nos piden, que quieren que traigamos estos mensajes también en inglés. Así que bueno, estamos trabajando en todo esto, hermanos, y bueno, es una ardua tarea, pero lo hacemos con gozo. Vamos a la palabra del Señor sin más pérdida de tiempo. Gloria al Señor. Y hoy vamos a empezar un tema glorioso. Vamos a empezar hoy y vamos a terminar posiblemente de aquí a 2 semanas más, porque vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que yo te invito a que no te pierdas estas programaciones que estamos haciendo, porque vamos a traer un contenido bien importante para tu vida y para tu alma en este momento tan trascendental de la iglesia del Señor. Y para eso te invito a que vamos a la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gloria al Señor. Dice aquí que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor sabemos que era el primer día de la semana. Para nuestros hermanos
judíos el primer día de semana era el domingo, gloria al Señor. Y bueno, y Juan estaba en el Espíritu adorando a Dios y dice que detrás de él sintió como el sonido, una voz de trompeta. Y era el Señor que le estaba hablando y le estaba pidiendo que escribiera algo para las 7 iglesias de Asia, como dice la palabra del Señor. Y bueno, cuando vemos un poquito hacia adelante, dice que Juan vio en el verso 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, gloria al Señor, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, este candelero que vio Juan, gloria al Señor, representa la iglesia de Cristo, o sea, que representa cada una de nuestras vidas como parte de esa iglesia. Somos todos miembros uno de una sola iglesia que el Señor viene a buscar. Como arde este candelero significa cómo está ardiendo tu vida en Cristo. Si realmente ese candelero está ardiendo en tu corazón, tú estás encendido en el Señor, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo entender y recibir esta clave o estas llaves para estas 7 iglesias? Bueno, lo que vemos es que estas 7 iglesias que ve y que el Señor le menciona a Juan son 7 iglesias literales que había en Asia, gloria al Señor, en Asia Menor. Esto representa toda la iglesia del Señor. Pero estas 7 iglesias no están alineadas a través del tiempo como muchos han pensado, puesto que en este país tenemos iglesias que están enriquecidas pero frías. En Sudamérica, en China, hay iglesias pobres pero llenas del fuego del Espíritu Santo. Entonces, en cada época hemos encontrado iglesias con retratos de estas 7 iglesias. Estamos llamados a traer a la luz sobre la tierra, y cada uno de nosotros vamos a representar de alguna manera ese candelero que menciona Apocalipsis. Dice en Mateo capítulo 5, verso 14 y 15, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El Señor nos dice que nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos la luz del mundo. Y esa luz del mundo no se puede poner debajo de un almud, debajo de un armario, debajo de una cama, debajo de un mueble, sino que tiene que iluminar y alumbrar a todos los que nos rodean en este mundo. Debido a que somos la luz del mundo, tenemos que brillar. Este es el tiempo en que la iglesia empieza a brillar con una luz tremenda, gloria al Señor. Dios quiere que brillemos en este mundo. Para poder brillar en este mundo tenemos que estar saturados del Espíritu Santo. Esto quiere decir una llenura total del Espíritu Santo. No podemos estar llenos parcialmente, porque esto no será suficiente para iluminar al mundo que nos rodea. Tenemos que saturarnos del poder del Espíritu Santo para que la gente pueda creer y ver nuestro testimonio realmente en Cristo Jesús. Bueno, hay ángeles asignados a cada iglesia, como lo vemos aquí en estos versículos de Apocalipsis. Y bueno, la estrella se describe como ángeles. Los ángeles son seres espirituales asignados a las iglesias, y también son asignados a cada creyente.
Gloria al Señor. Hay ángeles que están asignados sobre cada uno de los hijos de Dios, sobre cada uno de los siervos de Dios, también sobre naciones y sobre iglesias. Jesús dice lo que le gusta y lo que no le gusta aquí en este primer capítulo de Apocalipsis. Y bueno, podemos empezar a leer cuando el ángel le escribe a la iglesia en Efeso, en el capítulo 2 y en el verso 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Dios está hablando particularmente ahora a la iglesia de Efeso. Y dice esta carta, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Gloria al Señor. Pero el versículo número 4 dice algo bien importante. Hay un pero aquí con esta iglesia. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. Vemos aquí que el Señor enumera, por así decirlo, unas cuantas cualidades hermosas que tenía la iglesia de Efeso. Y que puede ser una de las cualidades que tú tengas hoy en tu vida. Gloria al Señor. El Señor enumera una fe viva que había en su corazón. Había una fe puesta por obra. Era una iglesia diligente. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. No toleraban a los que andaban en maldad. Muchas de nuestras iglesias hoy vemos cómo se tolera el pecado, hermano. Y déjeme decirle que es algo tremendo. Yo he estado en iglesias donde he encontrado hermanos que me dicen de pronto, hermana, yo apagué el Espíritu Santo y bueno, estuve un tiempo apartada al Señor, pero me he vuelto al Señor, pero no sé qué pasa, que el Señor no me restaura el Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo ser llena del Espíritu Santo una vez más? Hermanos, ante tal pregunta, usted tiene que pensar en que algo es que está deteniendo al Espíritu Santo para llenar esa vida, ese corazón. ¿Qué es? El pecado. Simplemente el pecado es lo único que detiene nuestra vida de ser bendecidos por el Señor. Entonces, hablando con esta hermana, le dije, hermana, veía que tenía 2 hijos pequeños. Le dije, ¿dónde está tu esposo? Entonces ella bajó la mirada y me dijo, con un poco de vergüenza, bueno, yo hace tiempo me separé de mi esposo, me dijo. Ok. Y le dije, ¿y ahora? Y bueno, ahora vivo con otro hombre. Ajá. ¿Y dónde está entonces la persona que vive contigo? Y ella me dice, bueno, él no es creyente, no viene a la iglesia. Ok. Le dije, cuando tú eras una jovencita, ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿Fuiste llena del Espíritu Santo? Sí, me dice. Cuando era jovencita, antes de casarme. Ok. Cuando te casaste con tu esposo era una persona creyente, iba a la iglesia. No, me dice. Mi esposo era una persona inconversa, nunca fue a la iglesia. Ok.
Entonces, dice él, se emborrachaba mucho, venía bebido, me pegaba, maltrataba mi vida, me insultaba. Yo decidí un día separarme de él porque no podía vivir con él. Muy bien. Y entonces, después de un tiempo conocí a este hombre que está conmigo ahora. Y le dije, pero este hombre no lo conociste en la iglesia, no era un creyente. No, no era un creyente tampoco. Ok. Le dije, mira hermana, yo te voy a decir algo de todo corazón, como te lo puedo decir a ti hoy que me estás mirando a través de este video. Tú no creas que puede habitar el Espíritu Santo donde todavía se practica el pecado. El primer pecado de tu vida fue casarte en yugo desigual. El Señor nos dice claramente en la palabra que no podemos casarnos en yugo desigual, porque ¿qué comunión puede tener las tinieblas con la luz? No hay ninguna comunión. Entonces el Señor nos dice, no debes de casarte en yugo desigual. Pero nosotros cometemos el pecado de casarnos en yugo desigual y pensamos que porque estamos casados con la ley, con el registro civil, con lo que sea, estamos bien con Dios. Creemos que si nosotros, por esto lo digo en general, porque hay muchas hermanas que antes de casarse, se quedaron embarazadas. Entonces dice, yo tengo que arreglar mi vida con Dios y este hijo tiene un padre, así que yo me tengo que casar con ese hombre y formalizar un hogar para estar bien con Dios. Ahora, el papá de ese niño desgraciadamente no es creyente y se casan en yugo desigual. Ok, quieren remendar una cosa mal hecha, en vez de remendar un mal traspié, lo vuelven a empeorar casándose en yugo desigual. ¿Y qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Sí, el hijo tiene padre. El hijo tiene un padre y tiene una madre que prontamente se aparta de los caminos del Señor porque se casó con una persona con un yugo desigual, con una persona no creyente. El pecado de casarse con un yugo desigual no se lo cuenta, en absoluto. Se cuenta el pecado de haberse quedado embarazada antes del matrimonio, sí se lo cuenta. Y hasta muchos han sido disciplinados por eso en la iglesia. Pero no se cuenta el hecho de que tú estás transgrediendo la palabra de Dios cuando te has casado en yugo desigual. Ese es un pecado también, el cual no se cuenta. Entonces, eso hace que el Espíritu Santo se enfríe en nuestra vida. ¿Qué dice el Señor? Que tenemos que estar fervientes, que no tenemos que apagar al Espíritu Santo, el cual se nos ha dado para el día de nuestra redención. O sea que ese Espíritu Santo que te ha sido dado es un sello de Dios para que estés sellado con el Espíritu Santo para el día de redención que se aproxima. Encima de todo eso, esta hermana desgraciadamente apagó el Espíritu Santo y luego de un tiempo se separó de este esposo porque tomaba mucho, le pegaba, en fin, una vida triste. Y viene a cometer el segundo pecado, no solamente entrar en adulterio, sino también en yugo desigual. Doble pecado. Hermano, y no tenemos esa convicción. Cuando venimos y decimos a un siervo de Dios que está predicando la palabra de Dios y un evangelio completo, decirle, hermana, ¿por qué será que el Señor no me restaure el Espíritu Santo? Hermano, ¿cómo usted cree que Dios va a poner su Santo Espíritu en una vida, en un corazón que no quiere ser limpiado, en un corazón que no ha buscado la limpieza en Dios, en un corazón que sigue practicando el pecado? Porque su hijo tiene que tener un padre, o porque sus hijos necesitan, o porque usted necesita a alguien que la mantenga, o lo que sea. Y descontamos lo que dice la palabra de Dios. No tomamos en cuenta los mandamientos del Señor, sino tomamos en cuenta nuestra necesidad como mujer, o como madre, como lo que sea. Entonces el Espíritu Santo se va de nuestras vidas. Apagamos al Espíritu Santo de Dios, al sello que Dios nos había puesto para el día de la redención total de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo.
Entonces, aquí estamos viendo una iglesia que no soportaba esas cosas. Hoy en día he encontrado muchas iglesias, no solamente que soportan este pecado y no lo predican desde el púlpito para que no se le vaya la grey, sino que también permiten que hermanos que viven en adulterio estén predicando en la iglesia o estén ocupando un cargo administrativo o lo que sea. ¿Cómo cree usted que ve esto Dios? Lo que sucede cuando nosotros como siervos de Dios dejamos a un hermano, una hermana, quien sea, ocupe un lugar de ministerio en la iglesia, no habiéndose arrepentido de su pecado, no habiéndose vuelto atrás de su pecado, lo que hacemos es dejar al enemigo que construye un altar, Satanás, para que se le adore a él. Eso es lo que hace el efecto de un pecado que se ha dejado pasar en la iglesia. Esto está ocurriendo hoy. Bueno, esta iglesia de Efeso, como hemos visto en la palabra, era muy celosa en cuanto a no tolerar lo malo dentro de la iglesia, como lo leímos en la palabra. Dice: conozco tus obras, tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos. No lo soporta. Dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que era una iglesia con discernimiento espiritual, que Dios le mostraba realmente los ministerios que venían de Dios y los que no venían de Dios. Era una iglesia con discernimiento. Hoy en día, si nosotros como siervos de Dios no tenemos un discernimiento espiritual, hermano, vamos a empezar a cosechar cualquier cosa. Vamos a empezar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Por qué? Eso es cuando no hay discernimiento espiritual. Eso es tremendo. Esto está entrando en casi la mayoría de las iglesias hoy. Es la apostasía. Es negar lo que viene de Dios. Entonces, hermano, yo me acuerdo en una ocasión, quiero contar brevemente este testimonio, estuve en una iglesia donde el Señor me mostró por 3 sueños que esa iglesia quedaba en tinieblas. ¿Qué quería decir estos sueños? Que la visión espiritual de Dios sobre esa iglesia se perdía totalmente. El enemigo la llenaba con tinieblas. Entonces, la tercera vez que tuve este sueño, me pareció bien extraño y dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué sueño lo mismo 3 veces? El número 3 es confirmación de Dios, de algo, de un mensaje que te está diciendo claramente. Entonces el Señor me habló y me dijo: ve y díselo a mi siervo. Hermano, yo fui obediente y le dije, conté los 3 sueños y dije lo que el Señor me había dicho. Gloria a Dios. Poco tiempo después el Espíritu Santo nos habló y nos dijo: salgan de ahí. Y nos sacó con su mano poderosa. Porque la iglesia había quedado sin visión, sin discernimiento espiritual de lo malo y de lo bueno. Eso es terrible, hermano. Pero hoy en día estamos viendo este problema en muchas iglesias. Nosotros como siervos de Dios tenemos que pedir el discernimiento de espíritu al Señor para saber lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Usted no puede trabajar en la obra del Señor sin un discernimiento espiritual, mucho menos hoy en día, más que nunca, donde más necesitamos el discernimiento espiritual. Así que esta iglesia tenía un buen discernimiento, según la palabra del Señor dice que probaba a los que se dicen apóstoles y no lo son. Aleluya, gloria al Señor. También era una iglesia perseverante, perseveraba, se mantenía constante a pesar de la posición que tenía. Dice la palabra, aquí dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia perseverante.
perseveraba en el Señor, no seguía adelante, no desmayaba. La paciencia, aquí señala el Señor en una iglesia que tenía paciencia, sabía esperar en el tiempo de Dios todas las cosas. Y la fortaleza que tenía, porque dice, trabajaban arduamente por amor de mi nombre. Una fortaleza tremenda para trabajar por amor del nombre del Señor y no desmayaban. Gloria al Señor. Pero esta iglesia tenía un problema, hermano. Tenía un problema. Gloria al Señor. De alguna manera, en mitad de toda esa obra que ellos estaban haciendo, perdieron el primer amor del Señor. Gloria al Señor. Perdieron ese primer amor de cuando habían conocido al Señor. Muchas veces, hermano, esto nos sucede a cada uno de nosotros. Perdemos ese primer amor, esa llama del fuego del Señor en nuestros corazones. Ellos tenían muchas cosas buenas, muchas cualidades lindas, pero faltaba ese ferviente amor que una vez los había motivado. Entonces el Señor trae una advertencia muy seria. Arrepiéntete. ¿Por qué el Señor no deja pasar esta falta del amor de Cristo, del primer amor, vamos a decir, de ese amor ferviente, de ese amor ardiente, como cuando ellos habían empezado a seguir al Señor? ¿Por qué esta advertencia tan profunda donde el Señor les dice arrepiéntete? Gloria al Señor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué esta advertencia a una iglesia que tenía cualidades tan hermosas como la iglesia de Éfeso? Hermano querido, en 1 Corintios capítulo 13, el Señor nos dice, si tuvieres fe, si tuvieres valor, si tuvieras fuerza, si dieras todo tu dinero, si hicieras un montón de cosas en la obra del Señor, pero no tienes amor, de nada te sirve. Aún si dieras tu cuerpo para ser quemado, o sea que te pusieras como mártir del Señor y no tienes amor, de nada te sirvió. Y 1 Corintios 13 describe lo que es el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno, no se enorgullece, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¡Wow! Hay muchas cualidades del verdadero amor. Pero Dios está realmente advirtiendo a la iglesia del Señor de no perder el amor. Porque dice, la fe pasará, las obras se terminarán, pero el amor nunca dejará de ser. A través del amor tu fe puede crecer. A través del amor tú puedes hacer las obras de Dios. A través del amor tú puedes edificar la iglesia del Señor. A través del amor tú puedes sufrir por el Señor. A través del amor tú puedes perdonar a los que te deben. A través del amor tú puedes tener una relación íntima con Dios. Hay muchas cosas importantes que solo se hacen a través del amor. No se pueden hacer solamente a través de la fe. No se pueden hacer solamente a través de la perseverancia o del valor o del coraje o de cuántas cualidades podamos encontrar. Hay pastores que son severos en su iglesia y que no soportan el pecado y lo sacan a la luz y bueno, ponen en disciplina a ese hermano, lo que sea, pero no soportan lo malo en la iglesia. Que bueno, gloria al Señor. Pero si no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Todo lo demás queda por debajo. Entonces el Señor trae una advertencia muy fuerte a esta iglesia. Dice la palabra del Señor, por tanto recuerda de dónde has caído, a dónde fue el lugar en que dejaste de tener ese primer amor.
El Señor le da 3 pasos a la iglesia de Éfeso para recuperar el primer amor. 3 pasos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta hoy en nuestras vidas. Estos 3 pasos es recordar primeramente, acuérdate, ¿dónde fue que caíste de este primer amor? Acuérdate, ¿dónde fue que dejaste de hacer las primeras obras con ese amor ardiendo en tu corazón? O sea que tenemos que recordar, hermano, ¿dónde fue que perdimos? Porque el Señor dice, acuérdate, recuerda, mira retrospectivamente a tu pasado y empieza a recorrer esa galería de tu pasado, a ver dónde, en qué lugar, en qué momento fue que perdiste ese primer amor. Cuando usted empieza a recopilar sus días pasados y decir, bueno, yo en los primeros tiempos servía así al Señor, pero ¿cuándo fue que yo perdí esta llama del amor? Y blum, 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 blum. Empieza usted a, como la cinta, a rebobinar, ¿verdad? A volver para atrás la cinta de su vida. Y sorpresa, se encuentra en un día donde el hermanito fulano de tal le hizo a usted algo muy feo. Y usted dijo en su corazón, yo lo perdono, pero hasta aquí llegamos con este hermano. Después de lo que me hizo, nunca más va a ser mi amigo como antes. Nunca más lo voy a mirar como lo miré antes. Y usted trazó vamos a decir, una cruz. Hasta aquí se murió el hermano para usted. Ya no volverá a ser aquel hermano que yo tenía. Ya no volverá a ser el mismo que yo amé. Ya no será como aquel hermano. Nomás lo saludaré porque el Señor me enseña a perdonar. ¿Estás perdonando realmente? Ahora, yo me pregunto, mi querido hermano, si Dios nos perdonara de esa manera a nosotros, ¿dónde estaríamos ahora? Si Dios, en vez de perdonar nuestro pecado, borrar nuestro pecado completamente como lo hace, nos dijera, está bien, yo te perdono, pero allá tú y yo aquí. Ya nuestra amistad no será la misma. Ya no volveremos a conversar como antes. Ya no volverás a sentir la llama del Espíritu Santo como antes. ¿Dónde estaría usted en este momento, hermano, si Dios nos perdonara de esa manera? Pero es que nosotros no entendemos lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y entonces en el momento que usted dijo de boca para afuera, de labio para afuera, que perdonaba a su hermano, puede ser su hermano, su esposo, su esposa, su hijo, su nuera, su suegra, quien sea. Cuando usted lo dijo de boca para afuera, yo perdono, pero su corazón no perdonó. Si yo lo perdono porque eso es lo que el Señor nos ha enseñado y porque me conviene, pero ya nunca será lo que fue antes para mí. ¡Wow! Lo marcó. Usted marcó a su hermano. Lo marcó decididamente y dijo, tú no serás el mismo para mí. Desde ese momento, desde ese día, la llama del Espíritu Santo comenzó a apagarse. ¿Y qué sucedió después? Cuando usted quería entrar a la presencia de Dios y sentía que algo estaba roto, algo no andaba bien ahí en la presencia de Dios. Entonces usted dijo, bueno, no puedo entrar a la presencia de Dios porque siento que algo está roto. Se envolvió de religión, se envolvió de una apariencia exterior espiritual y comenzó a engañarse a usted mismo. Si en el primer tiempo usted sentía las corrientes del Espíritu Santo que eran como
como un temblor en su cuerpo, como si le hubiera agarrado la electricidad, ¿verdad? Entonces, como ahora ya no siente eso mismo, esa llama del fuego del Espíritu Santo que lo hace temblar de pies a cabeza. Entonces usted quiere sentir y de alguna manera decirse usted mismo: estoy en la verdad, estoy en el reino de Dios, estoy en el Señor. Entonces usted empieza a hacer temblar su cuerpo con su fuerza y se engaña a sí mismo. Entonces usted me va a preguntar, hermana Diana, ¿cómo sé que yo he perdonado a mi hermano realmente, a quien sea, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a quien sea? ¿Cómo sé, hermano? ¿Cómo sabes que has perdonado a tu hermano realmente como Dios te perdona a ti? Cuando tú puedes saludar a tu hermano, cuando tú puedes brindarle el mismo amor, la misma amistad, el mismo compañerismo que tuviste con tu hermano, otra vez, y sentir el mismo amor. Aleluya. Ese es el amor del Señor. Tengo algo contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. Entonces, empieza a recordar, mi querido hermano, ¿a dónde fue que lo perdiste? ¿Cuál fue la persona que no perdonaste? Muchas personas no se han enojado con personas, sino con Dios. Bueno, recuerda de dónde viene esa caída, de dónde dejaste sentir la llama del fuego del Espíritu Santo. Empieza a hacer recuento de tu vida hasta que llegues a ese instante donde tú dejaste de perdonar y dejaste de amar como Dios ama. Entonces dice, cuando llegues a ese lugar, cuando tú hagas recuerdo de tu vida y comiences a caminar retrospectivamente y encuentres, aquí hay un problemita. Cuando tuve esta desilusión con fulano de tal, cuando tuve este traspiés y pensé en mi corazón que Dios no me amaba y por qué había hecho esto conmigo, cuando me rebelé a la palabra de Dios que me daba para seguir, encuentras ahí el error, encuentras ahí la puerta que le abriste a Satanás para que te quitara y te robara tu primer amor. Entonces dice el Señor, haz un recuento, recuerda por tanto de dónde has caído, y cuando hayas encontrado ese lugar, ese momento, ese tiempo, esa hora, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir, hermano? Cambia tu actitud. Cambia tu actitud, arrepiéntete. Cuando tú te arrepientes, pides perdón al Señor, reconoces el lugar donde fallaste, donde resbalaste, donde hiciste lo malo, donde dejaste a Satanás entrar en tu vida. Entonces tienes que ir a ese momento y arrepentirte, pedir perdón al Señor. Aquí encontré, este fue el momento, Padre, donde yo ni me di cuenta y no perdoné. Entonces dice, Señor, arrepiéntete. Pide perdón a Dios y dile, Señor, me duele que haya hecho esto. Te pido que me perdones. Y cuando tú te arrepientes, tú empiezas a reconciliar esa situación. Ya sea con una persona, ya sea con Dios, ya sea con quien sea, tienes que reconciliar, volver a ser con esa persona lo que fuiste antes, lo que fuiste en un primer momento, volver a ser con esa persona lo que fuiste en un primer momento. Yo quiero hablar a los matrimonios en esta hora, hermano. Y cuando usted ha descubierto que usted en algún punto de su vida no perdonó a su esposo o a su esposa, lo que sea, y usted reconoce ese momento en que usted no perdonó, tiene que
reconciliar ese punto. Ese es eso que cambió la vida entre el esposo y el esposo. Tiene que volver ese punto. Y para decir que usted realmente está arrepentido, tiene que volver a tener el mismo amor, el mismo amor ardiente que usted tenía en el primer día que conoció a su esposo o su esposa. Entonces está arrepentido. Si usted no vuelve a tener ese mismo compañerismo, a tener esa misma unidad, esa misma, ese mismo amor ferviente con esa persona, no está arrepentido. Entonces el Señor dice, primero encuentra el lugar donde tú abriste la puerta a Satanás y luego arrepiéntete, vuelve a hacer con esa persona lo que fuiste en un principio. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntete y empieza a hacer lo que hacías antes. Ya sea con esa persona, ya sea con esa iglesia, ya sea con tu esposo, ya sea con el Señor. Arrepiéntete y comienza a hacer las primeras obras que hacías cuando tenías el primer amor. Porque si no lo haces, dice, yo voy a venir pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Muchas veces, hermano, es el ministerio. El Señor nos ungió con un ministerio, pero usted tuvo muchas pruebas, muchas luchas y dijo, se acabó, yo no quiero seguir con este ministerio. Porque no, está muy difícil, me han pasado muchas cosas por causa de este ministerio, he tenido muchos problemas, yo lo dejo. Arrepiéntete, mi hermano, si has abandonado ese llamado que Dios te dio en el ministerio. Y haz las primeras obras. Cuando te has arrepentido, tienes que volver a hacer las primeras obras. Gloria al Señor. Haz las primeras obras para que vuelvas a tener ese primer amor. El Señor quiere que recordemos cada cosa que hemos hecho en nuestras vidas y cambiar. Cuando nos hemos arrepentido y hemos visto en dónde fallamos, tenemos que cambiar. Hay un cambio, hay un giro total en nuestras vidas. No puedo seguir haciendo lo mismo. Oh, sí, ya me arrepentí, Señor, te pedí perdón. Ya me di cuenta de dónde me había fracasado. Ok, muy bien, eso está muy bien, que reconozcas de dónde fracasaste, dónde hiciste lo malo. Pero eso no es suficiente. El Señor te dice, tienes que volver a hacer las obras que hiciste. Ok. Si tuviste un llamado al ministerio y lo dejaste ahí tirado, vuelve a tomar el llamado al ministerio. Vuelve a hacer tu ministerio, el que el Señor te dio. No me vengas a decir que Dios te llamó como esto, como aquello, como lo otro. ¿Pero qué estás haciendo hoy? Te estás congregando como un miembro más. Ahí sentadito, muy cómodo en una banca, escuchando mensajes todos los domingos. ¿Y tu ministerio qué? ¿Y el llamado que el Señor te dio qué? Si no te arrepientes, dice el Señor, y haz las primeras obras, yo voy a venir y voy a quitar tu candelero. Voy a quitar el Espíritu Santo de ti. Lo voy a quitar. Eso es lo que Dios te está diciendo. Arrepentirse es volver a hacer lo que hiciste, lo que el Señor te llamó a hacer. No es solamente pedir perdón al Señor y vuelvo lo mismo. Y sigo en el mismo lugar. Ah, no, porque ya se pasó el tiempo, ya estoy muy avanzado de edad, ya no voy a poder hacer. No. En el reino del Señor no hay ancianos, hay solamente jóvenes. No importa la edad que tengas, vuelve a hacer lo que Dios te mandó a hacer en el ministerio. Eso es lo que Dios está diciendo aquí, en la palabra. No lo digo yo, lo dice el Señor. Vuelve a hacer las primeras obras. Si no vuelves a hacer lo que yo te he mandado a hacer, voy a venir y voy a quitar tu candelero.
Gloria a Dios. Empieza a recordar cuáles son las cosas que hacías cuando estabas en el primer amor, hermano. Comienza a recordar, porque esas son las obras que Dios quiere que hagas hoy, si estás arrepentido. Y dice, gloria al Señor, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Gloria al Señor. Pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tú puedes aborrecer la obra del enemigo, la obra de Satanás, la obra de los que se dicen creyentes y no lo son. Y eso está muy bien. Y Dios le agrada que tú seas una persona que se mantenga en santidad, que se mantenga alejado de todas las cosas que no pertenecen al reino de Dios. Eso está muy bien. Puede ser una persona temerosa de Dios, que ora, que vela, que ayuna, que hace muchas cosas en pro de la palabra del Señor. Una persona dedicada a Dios. Y eso está muy bien. Pero el Señor te dice, hay una sola cosa que te puede hacer perder el reino de Dios en tu vida. Y esa sola cosa es que no vuelvas a hacer las obras primeras que yo te dije que hicieras. Si tú no vuelves a hacer esas primeras obras, si tú no vuelves a amar a tu esposo o a tu esposa como lo amaste el primer día, si tú no vuelves a tomar la zarra del Espíritu y el desafío de Dios para hacer el ministerio con que Él te llamó, aunque sea difícil ahora, aunque lo veas un imposible, si tú no estás dispuesto a hacer las primeras obras, sean las que sean que Dios te ha llamado a hacer, yo voy a venir a ti, dice el Señor. No van a importar las otras cosas buenas. No van a importar todas las cosas buenas que tengas. Yo voy a venir a ti si no te arrepientes y vuelves a hacer las primeras obras. Y voy a quitar tu candelero de su lugar. Te voy a quitar el candelero. Por eso hay tantos siervos y siervas de Dios apagados espiritualmente. Porque el Señor les advirtió y les dijo que se arrepintiera, que volvieran a hacer las primeras obras. No importa lo que te hayas equivocado, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos hacemos cosas malas, todos. No hay ninguno que pueda decir, ay no, yo soy una persona que nunca me equivoqué. Eso es mentira. La persona que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice la palabra del Señor. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos en el camino. Pero hay algo que distingue de un cristiano verdadero a aquel que no lo es. Y es el arrepentimiento. Es el volver hacia atrás y estar dispuesto a hacer lo que Dios me mandó que haga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. Aunque tengas 80 años, no importa la edad. Vuelve a hacer lo que Dios te mandó que hagas antes de que venga y saque tu candelero de su lugar. Esa es la advertencia profunda a la iglesia de Efeso. Es una advertencia para ti, para mí como hijos de Dios. Es una advertencia para todos aquellos que quieren agradar a Dios y ser contados con aquellos que se van en el rapto del Señor. Vuelve a hacer las primeras obras, mi querido hermano. Vuelve a adorar a Dios. Vuelve a hacer lo que Dios te dijo que hagas. Aún tienes tiempo de hacerlo. Aún tienes tiempo de hacer la voluntad del Señor. No pierdas la oportunidad que Dios te está dando. Y escúchale. Escúchale al Señor porque Él te está hablando en este día. Él viene a buscar a su iglesia santa, a su iglesia que le escucha, a su iglesia que se vistió con una ropa pura y
que está haciendo las primeras obras y ha guardado su primer amor. Una iglesia que se arrepintió, una iglesia que está dispuesta a obedecer a Dios. Aleluya. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que puedas ser aquel hijo de Dios que dice: Señor, yo me arrepiento y voy a volver a hacer lo que tú me has pedido que haga, Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a todos aquellos que en esta hora tienen lágrimas en sus ojos y están diciéndote: Señor, sí, aquí estoy. Voy a hacer lo que tú me pides que yo haga. Voy a hacer las primeras obras y voy a tomar aquel primer amor. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima.